Dios me los bendiga, queridos hermanos. En esta hora queremos ser de bendición a través de esta enseñanza, esperando que esta enseñanza pueda llegar a sus vidas. Y quiero tocar un tema en esta tarde y he titulado el tema Seguir a Jesús tiene un precio. Y en el libro de Lucas capítulo 14 versículo 25, aquí Lucas relata esta historia que sin duda es un ejemplo para nosotros, que seguir a Jesús, como dijo él mismo, tiene un costo. Y dice su palabra en Lucas 14:25: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo necesario, a ver si tiene lo que necesita, para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000? Y al que viene contra él, con 10,000, al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquí el Señor Jesucristo nos está diciendo muy claro que para poder ser un discípulo de Él es necesario pagar un precio. Es necesario pagar un precio en todo sentido. El hombre muchas veces le cuesta renunciar a las cosas, y puedo decir de esta manera, superficiales de este mundo. El hombre muchas veces le cuesta desligarse de amistades, le cuesta desligarse aún, gloria al Señor, de aquellas cosas que, sabiendo que no le proveen vida espiritual, muchas veces el hombre sigue atado a las cosas, como dije, superficiales de este mundo. Por ejemplo, es difícil cuando el hombre se ha dedicado por toda una vida a vender alcohol, a vender tabaco, se ha dedicado a hacer negocios sucios. Así que para poderle servir al Señor hay que abandonar el pecado. Y abandonar el pecado eso implica de que hay que pagar un costo, hay que pagar un precio. Es como aquel que un día decidió estudiar y un día decidió realizar sus sueños, y quizás sus sueños, sus metas, sus anhelos era llegar a la universidad, graduarse de la universidad. Esa persona tiene que pagar un precio, así como esa persona tiene que pagar un precio grande, donde tiene que haber esfuerzo, dedicación, donde tiene que haber todos los días, tiene que esa persona programarse, tiene que hacer tareas, tiene que la persona ser una persona dedicada, separada especialmente para lograr su objetivo. Así como esta persona se prepara, aquí como esta persona paga un precio, también los padres, que son los que proveen los medios para que esta persona estudie, también pagan un precio. De la misma manera, todos aquellos que servimos al Señor Jesucristo, aquí el Señor Jesucristo nos dice que para ser un verdadero discípulo de Él, hay que pagar un precio muy grande. Y muy pocos nos preguntamos: ¿cuál es el costo de ser cristiano? ¿Cuánto cuesta, queridos hermanos, ser santo? ¿Cuánto cuesta vivir en santidad? Porque ser cristiano, gloria al Señor, simplemente por ser cristiano, porque va a la iglesia 2 veces o 1 vez por semana, porque carga una Biblia, es fácil. Pero vivir en santidad
no es fácil porque hay que renunciar a este mundo. Vivir en santidad implica que el pecado ya no mora más en mi vida, que ya no mora más la mentira, que ya no mora más el odio, que ya no mora más la venganza, que ya no mora más el adulterio, la fornicación, ya no mora más el ego, el enojo, el chisme, la calumnia. Entonces, ya cuando decimos que vivimos en santidad, el pecado debe de morir y debe de vivir solamente la persona de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Ahora, ¿cuántos creyentes se esfuerzan en seguir a Cristo? Muchos de los creyentes, algunos, son movidos por su necesidad, o algunos son movidos porque están enfermos y dicen, no, al llegar a la iglesia yo sé que me voy a sanar, y al llegar a la casa del Señor yo sé que voy a recibir sanidad, yo sé que voy a recibir un milagro. Entonces algunos son movidos porque sienten una necesidad y esa necesidad los lleva al Señor. Otros son movidos por sus emociones y por sus intereses, y al pasar los años, al pasar los días, al pasar los meses, cuando no ven los resultados que ellos deseaban, algunos, gloria al Señor, deciden abandonar los caminos del Señor. Ahora, muy pocos, como dice su palabra, son aquellos que calculan el precio y pueden entender que seguirle al Señor Jesucristo hay que pagar un precio, hay que pagar un precio alto, queridos hermanos. El precio de ser cristiano no es fácil. Si supiéramos, usted que me escucha, el valor que vale, gloria al Señor, la salvación del alma, no nos desertaríamos de los caminos del Señor, así como se desertó Demas, dice el apóstol Pablo, porque Demas me ha desamparado. No nos desertaríamos como Judas, gloria al Señor, que traicionó al maestro, como la esposa de Lot, que vivió con este hombre que anegado por la nefanda, dice, conciencia de estos hombres malvados, dice que él afligía su alma. Así que cuando nosotros entendemos el valor que se pagó, por el valor que el Señor Jesucristo pagó, o el precio que pagó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, por todos aquellos que hemos aceptado, yo puedo decir, no abandonaríamos los caminos del Señor, seguiríamos siendo soldados hasta la muerte, seguiríamos viviendo en santidad. El precio que se pagó fue un precio alto. Por eso es que el Señor Jesucristo dice que para poder ser discípulo de Él también hay que pagar un precio, queridos hermanos. El Señor Jesucristo nos dice en su palabra en 1 Corintios capítulo 6 versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, dice el Señor. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales, dice la palabra del Señor, son de Dios. Aquí está hablando de que hay que glorificar al Señor con nuestras vidas, con nuestra conducta, con nuestra manera de comportar, con nuestro andar en esta vida. Debemos, queridos hermanos, de glorificar al Señor con nuestros cuerpos. Hay quienes decimos, amados hermanos, no, es que Dios solamente quiere el corazón y el cuerpo no le interesa, y ya pareciera que somos somos una secta del gnosticismo, ya que los gnósticos decían de que el cuerpo para nada aprovechaba, y como para nada aprovechaba hay que tirarlo a la fornicación, hay que darle duro al adulterio, hay que, gloria al Señor, emborracharse, porque el cuerpo no interesa. Lo que interesa, decían, gloria al Señor, esta secta era, lo que interesa es solamente la parte interna, la parte espiritual. Mentira del diablo. Aquí el Señor Jesucristo dice en su palabra en 1 Corintios, queridos hermanos, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, de tal manera de que usted es un hijo de Dios y debe de reflejar la gloria del Señor a través de su caminar en este mundo, tanto interna como externamente. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 al 7, nos dice su palabra, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, para que esto
Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Dice Timoteo, el apóstol Pablo a Timoteo, gloria al Señor, que él se dio a sí mismo en rescate por todos, gloria al Señor, por todos aquellos que me escuchan en esta tarde, que van a escuchar el mensaje. El Señor Jesucristo, gloria al Señor, se entregó por su vida, se entregó por mi vida, pagó un precio alto. Y como dije, el ser discípulo de Jesús requiere que hay que pagar un precio alto. Para poder ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo hay que entender, número uno, que nos va a costar nuestra justicia. Entendemos que somos salvos para la gloria de su nombre, que mi justicia va a quedar a un lado, gloria al Señor, porque a veces creemos que yo soy salvo por mi justicia, porque yo oro, porque yo obro, porque yo hago cosas buenas, porque hago, gloria al Señor, porque visito, porque doy ofrendas, porque ayudo a las casas benéficas, gloria al Señor, y creemos que por mi justicia es que soy salvo. Queridos hermanos, el ser salvo, como dije, nos va a costar nuestra justicia. Y yo puedo decir que solamente es a través de la justicia de nuestro Señor Jesucristo que nosotros somos salvos. La única justicia que pudo agradar al Padre es la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a esa justicia, usted que me escucha y yo somos salvos. Me va a costar mi ego, esa persona, gloria al Señor, superficial que yo he creado dentro de mí, porque a veces, gloria a Dios, las cosas vanas de este mundo nos han vendido una falsa imagen y nos creemos más grandes que otros. Por ejemplo, yo puedo decir, mire, queridos hermanos, traer un artista cristiano o un cantante cristiano, si se puede llamar adorador cristiano, a una iglesia humilde donde no se le pague nada, que solamente se le dé el pasaje y la comida, va a ser bien difícil, queridos hermanos. Entonces, el venir a Cristo Jesús, déjeme decirle que el ego desaparece y el Hijo de Dios es humilde. El Hijo de Dios entiende que está para el servicio de la gloria de su nombre. Qué difícil, como dije, es traer un predicador cuando tiene rating, cuando tiene fama, un predicador cuando ha logrado, gloria al Señor, un rating en este mundo. Qué difícil es traerlo sin que el predicador no ponga precio. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, como dije, nos va a costar el ego. Debemos de botar ese orgullo, ese ego, la arrogancia, gloria al Señor. Y debemos de entender que somos pecadores delante de Él y que por gracia hemos sido salvados, que por pura gracia y misericordia hemos sido salvos, que hemos sido como ovejas, que andábamos un día extraviados, perdidos, gloria al Señor, pero que por pura misericordia Él nos salvó. Por eso es que usted y yo, como hijos de Dios, no podemos agradar al Padre con nada. La salvación la dio nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz del Calvario, y por mucho que nosotros nos esforcemos a querer agradar al Padre, gloria al Señor, si no es a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, no vamos a poder presentarnos, gloria al Señor, no vamos a poder presentar nuestras ofrendas. Mire, usted puede ayunar, está bien, puede orar, usted puede hacer lo que sea, pero lo que usted haga, las obras que usted haga, queridos hermanos, no es que a través de esa obra el Padre lo va a amar más. El Padre lo ama porque usted ama a Jesús. Y usted, como hijo de Dios, usted tiene una responsabilidad. No es que yo voy a orar para que agrade más al Padre. Yo voy a ayunar para agradar más al Padre. No, usted tiene que ayunar porque la palabra nos dice que cuando el novio fuese quitado, había que ayunar. Su deber es orar, queridos hermanos, no para agradar al Padre, sino que hay que orar para poder tener comunión con el Padre. Su deber es leer la Biblia y, como dije, mínimo hay que leerla
una vez al día, 2 veces, 3 veces al día. Hay que leerla, en otras palabras, diario. La palabra es para leerla, para meditarla, para estudiarla. La palabra, por eso su palabra nos dice que lámpara es a sus pies tu palabra y lumbrera es a nuestro camino. Así que, queridos hermanos, yo lo invito de que usted pueda entender que venir a Jesucristo nos costará nuestra justicia. No es por nuestra justicia que yo me presento o que yo soy salvo. Dice en el libro de Miqueas: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros, gloria al Señor? ¿De un año se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte delante de Dios. 3 cosas que pide el Señor, queridos hermanos, para poderle al menos agradar. Dice la palabra del Señor, gloria al Señor. Y aquí está en Miqueas capítulo, gloria a Dios, 4, capítulo 6, verso 8, dice: hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Cuando hacer justicia, hermanos, ya usted sabe qué es hacer justicia: ser justo con los tratos, ser justo con todos los tratos en esta vida. Gloria al Señor. Hacer justicia, amar misericordia, que la misericordia no se aparte. Por eso le decía Salomón allá en el Proverbios capítulo 4: átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Dice la palabra del Señor: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Debemos rendirnos todos los días, como dice Miqueas, humillarnos bajo la mano poderosa de nuestro Dios glorioso. Así que como siervos, nosotros debemos de entender que, como dije, no es que yo agrado al Padre por mi oración, por mi ayuno, por mi lectura de la palabra del Señor. Por eso dijo el Señor Jesucristo que cuando hayamos hecho todo esto, dice que son cosas que el Señor nos mandó a hacer, que digamos como dice Lucas 17:10, que a muchos no les gusta este pasaje, gloria al Señor, y le buscan otra salida para interpretarlo. Dice: así que vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, lo que se nos ha mandado, decir: siervo inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer hemos hecho. O sea, apenas hemos hecho lo que se nos ha encomendado. ¿Y qué es lo que se nos ha encomendado? Orar, ayunar, vigilar, amar misericordia, gloria al Señor, estar con Él todos los días. Y hay quienes ni tan siquiera hemos hecho lo que Él nos ha mandado a hacer. Y por ahí decía un predicador: muchos no llegamos, y suena duro, ni ayudantes de siervos inútiles, queridos hermanos. Entonces, en primer lugar, nos va a costar nuestra justicia, y vamos a entender que para poder agradar al Padre, para poder agradar a Dios, solamente es a través de nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros tenemos una responsabilidad, y la responsabilidad es vivir en santidad, vivir para la gloria de su nombre. Nos costará el pecado, nuestros pecados que moran en nosotros. Número 2, para poder, gloria al Señor, vivir o poder ser un discípulo efectivo, nos va a costar los pecados. Debemos renunciar a todo lo que ofende a los ojos de Dios. Hay que luchar contra ellos, hay que combatir con estos pecados. Mire, todos los días nosotros tenemos una lucha, dice su palabra. La lucha no es contra el hermano, ni contra la mamá, ni contra el papá, no es con ningún hombre. La lucha es contra principados, contra potestades. Tenemos guerras todos los días y hay que pelear una batalla, queridos hermanos. Y la batalla más grande es con nuestra propia carne. Y si no ayunamos, ¿cómo vamos a vencer los deseos de la carne? Por eso es que nosotros enfatizamos y le decimos, queridos hermanos, no se puede vivir un evangelio superficial, un evangelio de humo. Necesitamos vivir una vida consagrada, una vida rendida, una vida negada al pecado, queridos hermanos. Hay una batalla que hay que liberar todos los días, una batalla que todos los días debemos de luchar. Por eso es que tenemos gente muchas veces
deprimida. Gente, gloria al Señor, que a veces está de un ánimo, mañana está de otro ánimo, porque como dijo, no han podido entender que estar en los caminos del Señor hay que pagar un precio. Jesucristo nos dijo bien claro de que ninguno, gloria al Señor, que milite en los caminos, el apóstol Pablo, ninguno que milite en los caminos del Señor, dice, se enrede en los negocios de esta vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, gloria al Señor. Debemos de considerar, bendito sea el Señor, que el pecado es un enemigo mortal y que si usted y yo no lo combatimos, no lo desechamos, no lo echamos fuera en el nombre de Jesús de nuestras vidas, si no lo echamos fuera, si no, como dije, si no acabamos con él va a acabar con nuestra vida, va a acabar con nuestra familia, va a acabar con aquellos que nos rodean, porque déjeme decirle, una persona en pecado es una persona que va a afectar a un tercero. ¿Y cómo será eso? Podría decir usted. Por ejemplo, una persona que está en pecado, podríamos decir, es una persona que se aira de cualquier cosa, que la ira está en él, fruto de la carne. Entonces, si le fue mal en el trabajo, esa persona se aira, se pone enojado en el trabajo y muchas veces ese enojo va y se lo descarga con aquellos que no tienen la culpa. Y como dije, ya desde ahí usted puede ver de que el pecado que mora en esa persona, gloria al Señor, va a destruir amistades, va a destruir hijos, va a destruir esposa, va a destruir aún su propia vida. Y si no destruimos el pecado que está en nosotros, si no renunciamos al pecado, el pecado nos va a destruir, gloria al Señor. Colosenses 3:5-10 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, que tiene que desaparecer, échalo fuera, lo que dice Colosenses, gloria al Señor, 3:5 dice que hay que echar de nosotros la fornicación en el nombre de Jesús, hay que reprenderla, echarla fuera, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia que es idolatría, dice, la avaricia la compara con idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia y en las cuales, dice el Señor, vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y ahí está la ira, el enojo. Mira, estos frutos de la carne, gloria al Señor, hay que dejarlos. Usted y yo tenemos que dejarlo. Gloria al Señor. Dice que hay que dejar la ira, porque a veces decimos un demonio de ira. No, es fruto de la carne que usted tiene que sacarla de su vida. Tiene que sacar la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos con los otros, habiéndonos despojado, dice el Señor, del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así que en el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 5 nos hace un llamado el apóstol Pablo de dejar el pecado, de abandonar, gloria al Señor, el pecado, que debemos de considerarlo como un enemigo mortal y que vamos a luchar con ese enemigo mortal, como dije, llamado el pecado, todos los días, y vamos a luchar en contra de ese pecado. Como dice Ezequiel 18:31, echad de vosotros todas vuestras transgresiones. Ese es un trabajo suyo, un trabajo mío, echarlo fuera, sacarla, las transgresiones, todo aquello que viola el mandato del Señor, con el que habéis pecado y hacéis un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Por eso es que dice su palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque moriréis. ¿Por qué moriréis casa? Dice Ezequiel 18:31. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Así que, queridos hermanos, usted y yo necesitamos luchar en contra de aquellos pecados o del pecado que está enraizado en nuestros corazones. Y como dice Colosenses, como dice Ezequiel, usted y yo tenemos el poder de echar fuera esos pecados, de echar fuera toda transgresión, de echar fuera toda ira, toda malicia. Tenemos ese poder, ya que tenemos el poder y la autoridad que el Señor nos ha dado, porque no tenemos, dice la palabra del Señor, porque no tenemos
lucha en este mundo contra principados, contra potestades, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los demonios, contra el mismo, gloria al Señor, acusador de nuestra vida. Con él tenemos una lucha. Ahora, ¿cómo vamos a luchar? Dice el apóstol Pablo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son espirituales, de tal manera de que aquellos que nos hemos revestido de la presencia del Señor nos ha dado autoridad, nos ha dado el poder. Por eso dijo Jesús que nos daba autoridad para hollar serpientes, escorpiones, para echar fuera demonios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos ese poder, hemos sido reinvestidos con el poder de lo alto. Por eso Isaías también nos dice: lavados y limpiados, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. El pecado ofende, el pecado ante los ojos de Dios es abominación. Dejad de hacer lo malo, aprendan a hacerlo el bien, busquen el juicio, gloria al Señor, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. Y luego dice en el 18: y vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos si nos arrepentimos. Como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blanca lana, vendrán a ser como blanca lana. Y si quisieres, si oyeres, comieres el bien de la tierra, si no quisieres, si fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová, dice su palabra, lo ha dicho. Gloria al Señor. Así que ser cristiano nos costará la renuncia al pecado. Necesitamos renunciar al pecado. Y punto número 3 es que ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo nos costará la comodidad, amados hermanos, porque es fácil ser cristiano y vivir una vida cómoda sin no tener que pagar un precio, sin tener que vigilar, sin tener que orar, sin tener que ayunar, sin tener que leer la palabra del Señor. Y hay creyentes que se llaman ser creyentes, como dije, que no tocan la palabra del Señor en toda una semana, 15 días, un mes. Y yo pregunto, ¿cómo se llamarán cristianos? Hay quienes no oran, gloria al Señor, por semanas enteras, por meses, gloria al Señor. Y la pregunta, ¿se podrá llamar cristiano a alguien, gloria al Señor, que no ora, que no ayuna, que no lee la Biblia, que no se congrega, que no busca el hacer el bien a su prójimo? Así que, queridos hermanos, el número 3 es que ser un discípulo de Jesús nos costará la comodidad. Debemos de vigilar, gloria al Señor, todos los días. Debemos de vigilar, no solamente vigilar en el sentido de orar, de estar atento a las cosas del Señor. Debemos de vigilar nuestra conducta. Yo no sé cuántos de los que me escuchan se hacen un escaneo diario, donde escanean su vida y donde se preguntan al final del día: ¿en qué le fallé al Señor? Y van, gloria al Señor, a la presencia del Señor y le piden perdón por sus faltas, por sus errores. Deberíamos de hacer un escaneo diario y ver en qué le hemos fallado, porque déjeme decirle de que a veces el ser humano, hasta con una mirada, peca delante del Señor. Como dije, debemos de vigilar nuestra vida, nuestra conducta, que sea una conducta moral, una conducta intachable, una conducta recta delante de los hombres y también por encima de todo delante de Dios, queridos hermanos. Debemos de vigilar como buenos soldados. Debemos de vigilar, queridos hermanos, que los pensamientos malos no vengan a nuestra vida. Estar atento, que esos pensamientos no lleguen a nuestra vida, que en el nombre de Jesús, cuando venga un pensamiento malo, nosotros lo podamos reprender. Debemos de vigilar nuestro carácter, que no nos enojemos por cualquier cosa, ser buenos, vigilantes, gloria al Señor, que nuestra vida sea una vida de oración, que cultivemos la vida de oración, que cultivemos la vida, gloria al Señor, en la lectura de la palabra, en el ayuno. Así que, como he dicho en otras ocasiones, la oración nos conecta con el Padre, nos conecta
con Dios. La lectura, gloria al Señor, nos satura de nuestro Señor Jesucristo. Podemos conocer su obra, podemos conocer el plan de redención, podemos conocer, gloria al Señor, la voluntad de Dios revelada a través de su palabra. Y el ayuno, cuando ayunamos, usted y yo sujetamos esta carne que no quiere sujetarse, gloria al Señor, que quiere vivir viciada a los pecados de este mundo. Proverbios 13:4 nos dice en su palabra: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Usted quiere prosperar en los caminos del Señor? ¿Usted quiere ser, gloria al Señor, bendecido en los caminos del Señor? ¿Usted quiere ser un siervo efectivo en los caminos del Señor? Búsquele a Dios, no sea, como dice Proverbios, perezoso. Levántese temprano, gloria al Señor. Si nos levantamos temprano para ir al trabajo, para recolectar plata, si somos diligentes en las cosas que no trascienden, cuánto más en aquellas cosas, querido hermano, que trascienden. Cuando hablo que trascienden es que las cosas que no trascienden, por ejemplo, un carro bonito que usted se esforzó y lo pagó, ese carro bonito le va a servir acá, pero no va a recibir, gloria al Señor, aplausos, ni va a recibir nada ya en la eternidad. Una casa que 30 años, gloria al Señor, usted la estuvo pagando, posiblemente aquí lo elogien y digan: mira, qué casa tan tremenda, qué casa tan bella la que recibió esa persona, y reciba elogios. Pero son cosas, como dije, que reciben su gloria aquí en la tierra. En cambio, sus oraciones son, gloria al Señor, estimadas delante de la presencia del Señor. Son cosas que trascienden. Cuando usted va a la cárcel, un día, dice el Señor Jesucristo, me visitaste en la cárcel. Un día estuviste en el hospital, me llevaste una compra cuando estaba necesitado. Esas cosas, como dije, son las que trascienden y las que deberíamos nosotros, como hijos del Señor, ponerlas en primer lugar, ponerlas como prioridad en nuestra vida. Hay cosas que no trascienden, que simplemente recibimos la gloria en este mundo, y esas cosas que no trascienden, yo quiero decirle, queridos hermanos, que simplemente vamos a recibir un aplauso aquí en esta vida. Lucas 13:23 nos dice: y alguien le dijo al Señor: son pocos los que se salvan. Y el Señor le dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esforzaos, dijo Jesús, a entrar por la puerta angosta. Qué difícil es caminar en ese camino angosto, entrar por la puerta angosta. Por la puerta angosta no entran ninguna persona pecadora, queridos hermanos. Necesitamos dejar el morral de pecados fuera de la puerta para poder entrar. Solo aquellos que caminan y viven en santidad son los que tienen el derecho a caminar en ese camino angosto, entrar por la puerta angosta, queridos hermanos. Así que el Señor nos dice que Él, gloria al Señor, cuando le hicieron la pregunta, ¿son pocos los que se salvan? El Señor Jesucristo, la respuesta, Él no dijo no, son muchos. Él solamente dijo esfuércense. Así que ya desde ahí yo puedo entender como no es como el evangelio a veces que nos han vendido, que salvo usted siempre será salvo, que usted no puede perder la salvación. Querido hermano, yo le digo, esfuércese. Si bien es cierto, la salvación viene solamente por ese acto que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Él es el que nos da la salvación, pero también Hebreos dice que hay que cuidarla con temor y temblor, queridos hermanos. Aquí este pasaje nos dice en Lucas, queridos hermanos, que muchos van a procurar entrar, pero no podrán. Por eso es que hay que esforzarse cada día para entrar a la vida eterna, para tener derecho a la vida eterna. Queridos hermanos, el ser un discípulo, y termino con esto, nos costará el favor, gloria al Señor, del mundo. Así que por causa de Cristo, muchas personas han sido perseguidas, han sido ridiculizadas, y tenemos un claro ejemplo en los primeros apóstoles, en los primeros discípulos que fueron martirizados. Gloria al Señor. Tenemos en aquellos apóstoles que amaban la venida del Señor, bendito sea el Señor, que fueron probados,
Queridos hermanos, la palabra nos dice en San Juan 15:20, acordados de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Así que, queridos hermanos, dice una vez más San Juan, que acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, dijo Jesús, también a vosotros os perseguirán. No se preocupe cuando venga persecución, cuando venga prueba. Si ha guardado mi palabra, también dice la palabra del Señor, guardará la vuestra. Así que cuando las mujeres también iban detrás de nuestro Señor Jesucristo, cuando lo llevaban al Gólgota, el Señor les dijo, no lloréis por mí, sino lloráis por vosotros, porque si con el árbol verde hicieron esto, ¿qué no harán con el seco? Nos costará el favor del mundo, seremos vituperados, queridos hermanos. En el libro de Mateo 5:11, bienaventurado dice, sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque, gloria al Señor, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, dice la palabra del Señor. Así que todo discípulo genuino, querido hermano, debe beber la copa del Señor. Todo discípulo de nuestro Señor Jesucristo debe de entender que tiene que pagar un precio, gloria al Señor, que usted y yo hemos sido rescatados a precio de sangre. La religión o la iglesia o el pueblo de Dios que se enfatice, la religión, como dije, que no cuesta nada, vuelvo y repito, no vale nada, queridos hermanos. La religión que se le vende humo no lo lleva a ningún lugar. Un cristiano barato sin la cruz, queridos hermanos, al final será un cristiano sin corona. Por lo tanto, usted y yo necesitamos todos los días de nuestra vida tomar la cruz. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo, dice la palabra del Señor, y sígame. ¿Qué quiere decir nuestro Señor Jesucristo? Que ya no tenemos voluntad. El tomar la cruz, ya la persona cuando tomaba la cruz, quien tenía la voluntad era el soldado romano, y donde el soldado le decía, para allá va a ir, para allá tenía que ir la persona. Si el soldado romano le decía, mira, quédate parado aquí con la cruz, ahí se quedaba parado. Si usted y yo somos discípulos de Jesús, debemos de obedecerle a Él, vivir para la gloria de Él, obedecer su palabra, que la palabra sea el centro de nuestra vida, gloria al Señor. Y concluyo con esto en Mateo capítulo 28 al 20 nos dice su palabra, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dijo Jesús, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Así que aquí podemos ver que el Señor nos da una promesa de que Él iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y termino con Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo es el que nos guía. Sin la ayuda y la intervención del Espíritu Santo no somos nada, queridos hermanos. Es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos encontrar consuelo a nuestras vidas. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, nos ayuda en nuestras batallas. Es el Espíritu Santo quien toma el control dentro de nuestra vida. Yo lo invito a que en esta tarde usted haga una reflexión, que sin cruz no hay corona, que para poder heredar la vida eterna es necesario ser un discípulo efectivo. Si nos han vendido un evangelio barato, un evangelio donde no tiene que sacrificarse, donde no se le habla del pecado, donde no se le habla, amados hermanos, del infierno, donde no se amonesta por el pecado, gloria al Señor, yo lo invito a que medite en la palabra del Señor, porque acuérdese de que como hijo del Señor, mi compromiso es de que usted pueda ser un discípulo y que al final de la carrera usted pueda lograr la vida eterna. Porque es mejor a veces una palabra que duela, gloria al Señor, pero que
al final nos pueda llevar a la vida eterna, y no una palabra que nos engañe y que al final seamos leña para el infierno. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Gloria al Señor. Seguimos agarrados de la mano de nuestro Señor Jesucristo.